enseñanza de la palabra Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener en vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. Buenas tardes. Antes de comenzar, vamos a leer una de las promesas del libro de 199 promesas de Dios, que lo pueden conseguir acá en la iglesia gratis. Algo bueno para cuando está de prisa, tenerlo con usted, un librito pequeño, cuando no pueda leer la palabra de Dios, por lo menos tener las promesas. La promesa de hoy viene de Juan 6:35, que dice esto: yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perseveraría. Su propósito para venir es para que no tengas hambre ni sed. ¿Vendrás a participar en el pan de vida? Te invitamos a que recibas a Jesús esta mañana, esta tarde. Y antes de empezar en nuestro estudio esta mañana, un poco de anuncios. Los domingos los reunimos a las 10 de la mañana para nuestro estudio bíblico en inglés. Y estamos haciendo el mismo servicio, estamos en Hechos, capítulo 7, también ahí. A la 1 de la tarde los reunimos para el servicio en español. Si no estás acá, puedes estar con nosotros acá en vivo. Los puedes ver en puesto de línea. Pero sí nosotros queremos orar que encuentres una iglesia buena, que enseñe la palabra de Dios y que te ayuden a crecer en tu fe. Porque es importante estar reunidos con otros cristianos. En esta batalla que tenemos espiritualmente, esto no es una guerra que uno quiere ir solo. No tenemos a Rambos. Tenemos que tener alrededor del cuerpo de Cristo, alrededor de nosotros, para que oren con nosotros, para que hagamos la vida juntos. Estemos en oración, estemos en la palabra de Dios, quebrando pan, recordándose lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, espero que encuentres una iglesia que te pueda reunir. Oren por los perdidos, los heridos, los enfermos y los orgullosos. Jesús vino por el pecador y el marginado. Oren por los cristianos que están tratando de justificar su pecado porque su madre, su padre, su amigo o el mundo los acepta en un lugar de mirar en vez del lugar de mirar a las Escrituras para buscar lo que Dios dice sobre el asunto. Muchas veces estamos buscando que otra persona lo diga, que nuestro comportamiento o nuestro estilo de vida está bien. No se vaya a llevar de lo que diga a otra persona, sino lo que dice la palabra de Dios. Oren por nuestras comunidades urbanas aquí en Austin, en todo el estado de Texas, en el país, acá en Estados Unidos en nuestro mundo. Dios es capaz de atraer a un pueblo hacia sí mismo, e incluso puede hacerlo que toda una ciudad se arrepienta como Nínive. Amén. Ok, antes de empezar vamos a orar. Dios, te damos toda la gloria a ti, Señor. Dios Padre Santo, que tú eres, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Padre, sabemos que tu propósito, Señor, es que nadie se pierda. Tú viniste a morir por el mundo, escogiste, estás llamando. Sabemos que los tiempos están cortos. Padre, pedimos que tu Espíritu se derrame en esta área, Señor, en este cuarto, los llenes a nosotros que estamos acá y a aquellos que están viendo en línea, Señor. Háblalos a nuestros corazones este día. Y llénalos con tu Espíritu Santo para poder recibir la palabra, que corte al corazón, que impacte y que haya cambio de vida, que cosas que tenemos que arrepentirnos, que los arrepentimos, cosas que estamos guardando en el corazón, que se suelten y le traigamos a tus pies. Padre, te damos toda la gloria. Ayúdalos en este estudio y que tu nombre sea bendecido. Amén y amén. Ok, si has estado con nosotros las últimas semanas,
Hemos estado pasando lentamente por la vida de Esteban, empezando en el capítulo 6 de Hechos, y la semana pasada empezamos el libro capítulo 7 de Hechos. Vamos a seguir nuestra lectura esta tarde en Hechos 7, pero antes un repaso. Entonces, a través de Esteban leímos que es un hombre de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué hermosos atributos. Mientras caminaba en el fruto del Espíritu, es llamado al ministerio con la oportunidad de esperar a las mesas y ministrar a las viudas. La Biblia dice: a los que son fieles en las cosas pequeñas, más se le dará. Estaba lleno de fe y lleno de poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo para hacer señales y maravillas. La semana pasada comenzó un poderoso y hermoso sermón que va a terminar en un par de semanas. Cuando terminemos con el capítulo 7, va a terminar con su muerte. Siento estroporente por ellos. Se convertiría en el primer mártir de la iglesia, siguiendo los pasos de su maestro Jesús. Se podría decir que era un mensaje y ya terminó. Pero el hecho de que estuviera haciendo señales y maravillas me dice que había otras predicaciones al aire libre, no grabadas. De pronto estabas en las esquinas y haciendo estas maravillas, y al hacer esas maravillas y señales, abrían las oportunidades de traer el Evangelio de Jesucristo. ¿Era esta la voluntad de Dios? ¿Hacer un sermón y ya? ¿Cuál es el propósito de este Esteban? Bueno, por la gracia de Dios va a usar a Esteban para darles un relato histórico a los padres de Israel. Entonces, recuérdese, la escena está acá. Esteban haciendo milagros y señales y predicando a Jesús. Los acusan de ser un falso maestro, de hablar en contra de Moisés y la ley. Entonces lo arrestan y lo traen al frente del concilio de Jerusalén. Entre los líderes de la ley, los religiosos, no los mafiosos, entre los religiosos. Y entonces él va a usar esa oportunidad de traerlos a ellos, que son tan religiosos y saben su historia tanta, para darle un repaso a la historia de Israel por parte de los padres de Israel. Que la semana pasada conocimos a Abraham. Habló un poquito sobre Jacob y sus 12 hijos. Y entonces vamos a seguir en ese estudio. El propósito es para ganarse a esos religiosos para Jesús. Dado que la mayoría de nosotros no somos judíos o podían no estar tan familiarizados con el Antiguo Testamento, aproveché la oportunidad la semana pasada de, en un mensaje, tratar de darte un mensaje sobre Abraham, lo que se encuentra en 14 capítulos. Traté de darte un poco de la vida de Abraham en un mensaje. Abraham era un hombre que fue llamado por la gracia de Dios desde un estilo de vida de idolatería. Y Abraham respondió ¿cómo? Con fe. Por lo que nuestro mensaje de la semana pasada se tituló Gracia y Fe. La gracia de Dios, y la respuesta es la respuesta en fe. Somos una cultura muy egocéntrica, que podría titularse la cultura de la atofoto, cuando los tomamos la fotico así, o fideos instantáneos, que es mi referencia a una cultura que quiere resultados instantáneos. No queremos trabajar fuerte, pensamos que todo pasa de un día para el otro. Esto no solo sucede en nuestra cultura, sino dentro de la iglesia. Estamos tan enfocados en encontrar nuestro propósito que las empresas de hoy incluso han reconocido esto
dándose cuenta de que esta generación está buscando un propósito en lo que hacen y tratan de decir, venga, trabajen para nosotros, para que encuentren su propósito en el trabajo. Si es así, entonces tu número, disculpa, el problema no es cuál es mi propósito, sino cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es el título de nuestro mensaje de hoy? Su propósito, no el mío. ¿Cuál es su propósito? La respuesta es simple. El deseo que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. El infierno no fue hecho para el hombre. Fue hecho para el demonio y los ángeles que cayeron y los hijos del diablo. Que hay, de la palabra dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, ya sea que seas un pecador o una persona súper religiosa que no tiene relación con Él, su deseo es que no perezcas, no te pierdas. Al igual que Abraham, Él te llamará, pero responderás con fe. Cuando lo hagas, serás encontrado como alguien de buena reputación, llena del Espíritu y la sabiduría. Es una pregunta. ¿Cómo te encontrarán? Si es así, entonces tu número será llamado a cumplir su propósito. Como Esteban y la persona de nuestro estudio de hoy, que hoy vamos a estar estudiando sobre la vida de José. No José, el padrastro de Jesús, sino José del Viejo Testamento. Uno de los hijos de Israel o Jacob. Pero antes de que los entremos a la historia de José, vamos a leer nuestras escrituras para el día de hoy en Hechos capítulo 7, empezando con el 8 al 16. Y vamos a introducir a la familia de José, empezando con Isaías. Pero vamos a leer Hechos 7, capítulo 8, la segunda parte del 8, diciendo así. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaías, lo circuncidó a los 8 días de nacido. Y ese Isaías y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vinieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y ahí morirían él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Así, vemos acá que cuando Abraham tuvo a su hijo Isaías tuvo a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Recuérdese que Esteban estaba hablando con los líderes y judíos de la ley, que están muy familiarizados con su historia de los patriotas de la fe o de Israel. Su objeto en este sermón es mostrarles a Jesús a través de su historia y compartir cómo su rechazo de Jesús es similar a cómo sus padres y la nación de Israel rechazó sus liberaciones, las palabras de los profetas y los escritores de Dios. Sin embargo,
les voy a dar un breve información sobre Jacob y quiénes son los 12 hijos. El propósito de este sermón, como les dije al principio, es para que ellos reconozcan a Jesús a través de su historia. Muy religiosos, saben las historias, pero no han visto a Jesús en ellas. No han visto que Jesús vino como el Mesías. Entonces Él va a tratar de repasarles otra vez su historia, empezando con su historia de los padres. Ahora, vamos a estar un poco en Génesis, vamos a brincar un poquito para que aprendamos de quién es este José, pero primero vamos a conocer a la familia. En Génesis 25, 19 al 26, Génesis 25, 19 al 26, vamos a leer. Esta es la historia de Isaías, el hijo que tuvo Abraham. Isaías tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betul y hermana de Labán. Betul y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaías oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril, no podía tener hijos. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus extrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. Cuando le llegó el momento de dar la luz, resultó que su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. De pronto era de Irlanda. A este lo llamaron Isú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Isú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaías tenía 70 años. Entonces, vemos acá, Isaías y Rebeca tuvieron a Jacob y Isú, que eran gemelos. La semana pasada vimos cómo Dios escogió y llamó a Abraham de la idolatría. Aquí vemos cómo Dios elige al primogénito para servir al más joven, Jacob. La palabra de Dios dice esto en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. No solo la vida comienza en el vientre materno, sino que Dios ha hecho un plan para nuestra vida. Familia, si usted ha completado a dónde empieza la vida, la palabra de Dios es muy clara. La vida empieza en el vientre de la madre. La vida y el propósito ya está establecida de Dios antes de que la madre dé a luz. No hay confusión sobre las escrituras. No sé por qué hay tanta confusión hoy en día sobre cuándo empieza la vida. La palabra es clara. El problema es el pecado. Y queremos hacer compromitir o queremos decir otra cosa para poder tener un aborto. Pero la palabra de Dios es clara. También es interesante porque Jacob hará que Isú renuncie a su primogénito para una taza de sopa. Por lo que Isaías es un tipo de la carne. Más bien alimentar la carne que ser sobre las cosas espirituales. Y Jacob es un tipo de la promesa. Isaías trataría de darle a Isú la bendición primogénita, pero Rebeca y Jacob engañaron a Isaías para que le dieran la bendición a Jacob. Lo que no entiendo es por qué el engaño que acabamos de leer. Dios ya había elegido a quién llegaría la primogénita, pero en lugar de aferrarse a las promesas y a la palabra de Dios, tratan de hacer que suceda por su cuenta
fortalecerá o irán en contra de la palabra de Dios. Muchas veces Dios ya lo ha dicho, que Él ya ha hablado en su palabra, pero no queremos leer la palabra y queremos tratar de pasar a que hagan las cosas a través de nuestras fuerzas. Pero Dios aún obtiene el resultado. Entonces, mire, podemos hacer las cosas como Dios quiere o las hacemos en nuestras fuerzas. Dios va a hacer su propósito en nuestras vidas. El problema, vamos a tomar la ruta larga como lo hizo Israel cuando estuvo 40 años en el desierto. O era un viaje que le había tomado un par de semanas, pero estuvieron en vez en el desierto 40 años. A veces Dios va a recibir el resultado que Él quiere, pero hay consecuencias cuando nosotros tomamos nuestros pasos a nuestras manos. Va a haber dificultades innecesarias cuando vamos por nuestro propio camino. No es que Dios quiso eso para su vida, pero ¿qué pasó? Rechazamos a Jesús, rechazamos a lo que Dios quería para nuestra vida y después preguntamos por qué las cosas son tan difíciles. ¿Con qué frecuencia sabes lo que Dios te ha dicho en su palabra, pero decides seguir tu propio camino, solo para recoger el largo camino hacia su propósito para tu vida? Tal vez todavía estás tratando de hacerlo a tu manera y con tus propias fuerzas. Vuelve a la palabra de Dios para que sea tu guía. El engaño de Jacob eventualmente lo alcanzará cuando vaya a visitar a Labán, el nieto del hermano de Abraham. Es familiar. Va a buscar una esposa, Jacob, y se enamora de Raquel, la menor de sus hijas. Para ganársela, para casarse con ella, tiene que trabajar por Labán durante 7 años. Pero para él 7 años es como un perdido corto porque está tan enamorado de ella. Sin embargo, en la noche de bodas, se da cuenta que se casó con Lea, la hermana de Raquel, y fue engañada por Labán. Labán le dice que no puede casarse primero a los más jóvenes sin casar primero a la mayor hija. Así que tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. El engañador fue interpretado por un engañador más grande. Lea le daría 6 hijos y agregaría 2 más por su criada, mientras que Raquel inicialmente agregaría 2 por su criada, la sirviente que tenía, y eventualmente tendría 2, uno que se llamaba José y el otro Benjamín. Esos serían los 12 hijos: Rubén, Simón, Levi, Judía, Dan, Nefatilia, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. No sé por qué Benjamín, yo pienso que es otra palabra en español, pero de todas maneras. Si bien podemos pasar un grande cantidad de tiempo estudiando a los 12 hermanos, pero una nota importante que quiero que aprendan de acá es que Judá sería la línea del Mesías Jesús. Por la línea de Judá vendría Jesucristo, vendría David. Sin embargo, ahora vamos a cambiar nuestro enfoque a la vida de José, cuya vida tiene tantas comparaciones con la vida de Jesús. Vamos a leer Génesis 37, del 3 al 5 y el 7, del 3 al 8. Okay, vamos a leer Génesis 37,
del 3 al 8. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su viejeza. Por eso mandó que le confeccionaran un tónico muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues le dijo: Preséntenme atención que les voy a contar lo que ha soñado. Resulta que estamos todos nosotros en el campo ante gavillas. De pronto mi gavilla se levanta y quedó irrigada, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y les hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Y qué? ¿Nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Lo que sabemos acerca de José es que fue amado por su padre, como Jesús fue amado por Dios el Padre. En lugar de trabajar, estaba supervisando a sus hermanos mientras trabajaban y tenía un abrigo de colores. De pronto usted ha visto la película El Príncipe de Egipto, o has escuchado la historia de José y su abrigo. Pero este abrigo no era necesariamente de colores, es decir, un abrigo similar a una túnica con mangas largas que llegaba hasta los tobillos y tenía algo de color en las manos y por los tobillos, pero era posiblemente blanco, mientras que los hermanos estaban vestidos de algo más porque estaban trabajando, más corto. Él estaba como de autoridad y los demás estaban vestidos de trabajo, de trabajar en la isla en calor. Los hermanos estaban celosos del amor que el padre tenía por él. Estaban celosos de su abrigo y de que él estaba trabajando y de que no estaba trabajando con ellos, sino supervisándolos. Si eso no era lo suficiente malo, tenía un sueño y lo compartió con sus hermanos y tenían la idea de que se inclinaran ante él, pero lo provocaron la envidia. No les gustan este sueño que tuvo. Dicen: los vamos a someter a ti. Y era un sueño que Dios le dio a él. El problema fue que lo compartió con ellos y se pusieron bien celosos. La semana pasada hablamos de Dios quería hacer una cirugía carádica en nuestros corazones. ¿Estás albergando odio o envidia en tu corazón? Pídele a Dios que te dé un corazón nuevo. Arrepiéntete y perdona y no albergues esas cosas en tu corazón. No aguantes esas cosas en el corazón. Hay muchos que tenemos mucha rabia, tenemos dolores, cosas que nos han pasado en la vida y nuestro corazón está lleno de esas cosas. Y si no le entregamos esas cosas a Dios, entonces lo que pasa es que empezamos a actuar esos pensamientos. Mira ese pelado en Texas que mató a esos niños. ¿Qué cosas tendría tan pesadas en su corazón para hacer un acto así? Eso no pasó de un día para el otro. De lo contrario, nuestro corazón nos engaña, nos llevará a hacer lo imposible, impensable. Regresemos a Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 9. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Su plan inicial de los hermanos era para matar a José
Pero el hermano mayor Rubén intervino y dijo que no derramaba sangre y mejor tírenlo al pozo. El plan de él era venir a rescatarlo del pozo y devolverlo a su padre. Pero había un hermano más avispado. Judá, sí, el mismo que dijimos que era de la línea del Mesías, vendría y dijo, vendámoslos. Simón, Levi, Judá, Dan, Netafila, Gad, Azar, Issacar y Zabulón vendieron a José como esclavo por 20 cilios de plata. Recuérdese que Jesús fue vendido a los líderes porque no lo reconocían. Jesús era tan aparecido a los demás que Judas tuvo que señalar y lo vendió por 30 monedas de plata. Lo despojarán de su abrigo, matarán a un niño de las cabras y sumergirían el abrigo en sangre y le dijeron a su padre que una bestia salvaje lo devoró. Mira lo que hacen las cosas de nuestros corazones. Fueron lo que empezó como envidia, odio, realizó que se levantó el momento que querían matarlo. Ahora lo venden en esclavitud. Estás tomando decisiones. Mira, si no tomas cautivos tus pensamientos, no proteges tus ojos, no proteges tus corazones, entonces los sentimientos que alebregas en tu corazón podrían salirse de control rápidamente y convertirse en un plan maestro. Vas a destacar estos planes. ¿Estás tomando decisiones debido a la codicia, el avance profesional en tu carrera o los deseos egoístas? ¿Qué está impulsando estas decisiones? ¿Le estás haciendo caso a tu corazón o estás buscando de Dios para que te guíe? Leamos la segunda parte del versículo 9. Pero Dios estaba con él. Y el 10 dice, y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. José es vendido como esclavo y cuando llega a Egipto dice acá, pero Dios estaba con él. Me encanta esto. Esto va a ser súper clave para los eventos que van a suceder cuando está en Egipto. Una imagen del mundo. No podemos estar en este mundo sin estar con Dios, porque este mundo los va a comer, los va a derrotar, los va a llevar para el infierno con él. Si la vas sola. Antes de que vaya ante la presencia del faraón y se convierte en el príncipe de Egipto, como en la película, José se convierte en un esclavo en Egipto en la casa de Potifar, capitán de la guardia. Pero Dios estaba con él y él era un serbio exitoso y Potifar confiaba con él en todo en la casa. ¿Qué sucede? Cuando caminas con el Señor, el enemigo nos ataca y en este caso sería una tentación sexual por parte de la esposa de Potifar. ¿Qué haría Jesús? Huir. Hay que huir de la tentación. ¿Cuáles fueron las claves para José? Primero, Dios estaba con él. Luego, cuando llegó la tentación, huyó.
1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permite que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida al fin de que puedan resistir. Muchos de nosotros hemos sitiado mal este versículo para decir que Dios no nos dará más de lo que podamos manejar. Ese no es el contexto. El contexto acá está hablando del pecado y la tentación. Muchos de nosotros estamos perdiendo la batalla contra el pecado y la tentación porque nos comprometemos o tratamos de caminar con nuestras propias fuerzas. La Biblia dice, camina en el Espíritu y vencerás la carne. ¿Está Dios contigo? Si es así, entonces tienes el poder de huir de las tentaciones. Huye de las tentaciones, pero luego se enfrenta a un juicio. José fue acusado falsamente. Entonces te pregunto, ¿nos dará Dios más de lo que podemos manejar? La respuesta es sí, porque entonces requieres que confiamos plenamente en Él. Porque si tú puedes con tu propio poder tener más de lo que puedas, o solamente no te da más de lo que puedas sostener tú mismo, tú crees que tú lo puedes hacer todo sin Dios. Entonces van a haber batallas que son más que tú puedas. Ahí es donde tenemos que buscar más de Dios. Dios te está llamando. Va a usar esas tormentas, esas batallas en nuestras vidas para acercarnos. Si pensamos que las podemos vencer nosotros mismos, ¿para qué necesitamos a Dios? Vamos a decir nosotros. Porque esa es la humanidad. Esas es las cosas de nuestros corazones. Así piensan nuestros corazones. Nuestras mentes. Despreciando ser acusado falsamente, después de que lo acusan falsamente, José no intenta defenderse. Como Jesús. Cuando Jesús está enfrente de Pilato, Él no trata de defenderse. Fue encarcelado con prisioneros y mientras estuvo ahí, se ganó el respeto de la persona encargada de la cárcel. Mire eso. Aún en la cárcel se gana el respeto de la persona que está encargada. Mientras estaba en la cárcel, se presentó ante de Dios para interpretar los sueños que tenía el copero y el panadero del faraón. El copero sería restaurado y el panadero sería asesinado. Se supone que el copero debía recordar a Jesús, pero pasarían 2 años antes de que el copero lo recordara ya, cuando Faraón tuvo un sueño y nadie pudo interpretarlo. Y entonces el copero dice, no, cuando yo estaba encarcelado, este man, José, él me interpretó los sueños. José ahora viene ante Faraón y dice, no soy yo, sino Dios quien interpreta los sueños. Dios revela el significado de los sueños que tenía Faraón y la hambruna que vendría a José, quien los comparte con el faraón. El sueño se repite 2 veces para confirmar que Dios hará que estas cosas sucedan. Dios no solo ayuda a Jesús a interpretar los sueños, sino que le da la sabiduría para planificar la hambruna y José se eleva al poder. Y va a ser una falta de hambre por 7 años. Y en ese tiempo Dios le da lo que le significa esos sueños y le da los planes para poder planificar cómo sostenerse sobre esos 7 años de hambruna, para que la gente no se muera de hambre.
y después José se eleva al poder. Mire lo que dice Génesis 41, versículos 37 al 45. Al faraón y a sus servidores les pareció buen el plan. Entonces el faraón les pregunta a sus servidores: ¿podemos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: mira, yo no te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediatamente el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y él cambió el nombre de José y lo llamó Safena Panea. Además le dio por esposa a Senta, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo, cuando José estaba encargado de Egipto, Faraón ve el Espíritu de Dios en José. Una pregunta para ustedes: ¿podría decir su jefe lo mismo de ti, que ve el Espíritu de Dios en ti? Si caminas en el Espíritu, también podrás ser un buen administrador, un buen trabajador e incluso el mejor, sin comprometer tu fe. Pasa de la cárcel al segundo en mandado. ¿Por qué? Con Dios. Con Dios todas las cosas son posibles. Pero no fue un éxito de la noche a la mañana, como muchos en nuestra cultura de fideos instantáneos piensan. Solo en lo que respecta al trono será más grande que tú. Mire, José había pasado del pozo al pináculo, pero tomó 13 años para que eso sucediera. Desde el exterior, José parecía un éxito inmediato, pero fueron más de 3 años en la fabricación. Nosotros nada más vemos el resultado. No hemos visto los 40 años en el desierto. No hemos visto los 10 años de David escondiéndose en las cuevas. Dios empieza a hacer un trabajo. Los ha llamado, pero entonces empieza a fabricar nuestras vidas, a sacarlos y quitarlos cosas de nuestras vidas que eran de nuestro pasado y reemplazarlos, hacerlos más como la imagen de Jesucristo y después para levantarlos y usar nuestras vidas. ¿Estás preparado para ser usado por Dios? José es un buen ejemplo de un hombre que parecía tener todos los dones y talentos para el liderazgo, pero Dios desarrolló su carácter y talentos durante muchos años. Los dones y talentos pueden ser impresionantes y inmediatos, pero el carácter es lo que Dios busca y siempre toma tiempo para desarrollar. Nota interesante: Sapanea significa que el Dios habla y vive. Los hebreos dicen que significa el revelador de un secreto, y el léxico hebreo caldeo de Gención dice que significa salvador de la época o del mundo. Ese era el nombre que le había dado el faraón a José, pero sabemos que ese es el nombre de nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Hechos 7, 11 al 12 dice esto: hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos.
Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó ahí a nuestros antepasados a una primer visita. Hay una hambre en la tierra y Jacob envía a sus hijos a Egipto. Ahí José verá a sus hermanos y ellos no lo reconocerían. Los acusa de ser espías y ellos hacen su alegato. Él los oye hablar sobre el pecado que cometieron. Entonces ellos están hablando entre ellos y están diciendo, no, es que esto lo está pasando a nosotros por el pecado. Tantos años que han pasado, 13 años que han pasado, y todavía tienen eso pesado en el corazón. Así que ves el pecado de su muerte persiguiéndolos porque no se lo han confesado a Dios, no se han arrepentido. ¿Qué tienes que arrepentirte antes de Dios? De pronto que te tiene pesado. Confésalo, que Dios es grande. Él te quiere perdonar tus pecados. Los hermanos no reconocieron a José. Jesús vino a los judíos hace 2000 años atrás y ellos tampoco lo reconocieron. Lo mismo será cierto cuando Esteban lo acuse de rechazar al Espíritu Santo en unas pocas semanas. Hoy en día los judíos todavía están hambriando, le están faltando, están ciegos, pero va a llegar un día en su segunda venida que Jesús se les va a revelar y ellos van a reconocer. Hechos 7 dice esto: en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Los hermanos se acercan por segunda vez y trajo a su hermano Benjamín, quien compartía la misma madre que José. José no lo había conocido. Cuando le iban a traer el hermano más joven, él pensaba que era de él. Entonces estaban mirando a ver qué historia iban a hacer esta vez. José los probó colocando una copa de oro en el saco de Benjamín. Y en lugar de permitir que José se lo llevara, Judas se ofrece a ser tomado en su lugar. Entonces, ¿qué pasa? José hace que los guardias pongan una copa de oro en el saco, así cuando ellos se vayan a ir, entonces él dice, usted me están robando. Era para una prueba. Y entonces se lo traen y esta vez lo que pasa, en vez de los hermanos decir, sí, no, eso fue nuestro hermano, lléveselo. Se paran y lo defienden a su hermano. Ahora José empieza a ver un cambio en sus hermanos. Ha visto que realmente están arrepentidos por lo que habían hecho. Y Judas se ofrece a ser tomado en su lugar. Estaba agobiado por la culpa de lo que hizo contra José y suplicó que si no regresaban con Benjamín, su padre moriría, se perdería perdiendo otro hijo. Y ahora luego es algo poderoso en escena emocional. José les dice a sus hermanos en Génesis 45, del 3 al 8, yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Él no sabía que su padre todavía estaba vivo. Pero ellos estaban tan pasamados que no atinaban a contestarle. Tenían tanto miedo, no sabían lo que estaba pasando. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se fijen más, ni se reprochen el hambre venido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Pero por eso Dios me envió adelante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles
desciende sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Qué respuesta tan sorprendida. 3 veces hace referencia a que Dios lo envió. Dios estaba con José cuando entró en Egipto y Dios permaneció con él mientras caminaba en el Espíritu. Tu situación puede parecer difícil, pero pregúntate si estoy caminando con Dios. ¿Está Dios contigo? Si es así, entonces confía en Dios porque Él quiere usarte para su propósito, porque su deseo es que nadie perezca. Este mundo se está perdiendo y Dios quiere usar tu vida para alcanzar a tu próximo. Pero tienes que estar con Dios. Israel rechazó a Jesús la primera vez y ya está pasando por un tiempo espiritual de hambre, sequía y tribulación. Pero Israel finalmente reconocerá a Jesús en su segunda venida. Romanos 11:26 dice esto: de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El arrendador vendrá de Sion y apartará de Jacob la envidia. Hechos, vamos a entrar en nuestros últimos versículos para cerrar nuestro estudio esta tarde. Hechos 7, capítulos 14 al 16 dice esto: después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y ahí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Los únicos bienes raíces que Abraham alguna vez posesió. Este fue el único pedazo de tierra que Abraham compró. Fue un lugar de enterrar, para poder enterrar a su familia. Y el resto lo recibió a través de la fe. Aunque tenía las riquezas de Dios, Dios lo había bendecido. Cuando fue a Egipto, le dieron oro. Él tenía tantas cosas que se tenía que separar de su nieto. No es que no podía comprar las cosas, pero él nada más compró. Él no estaba interesado en las cosas de este mundo. Muchos somos tan interesados en las cosas de este mundo que no pensamos en las riquezas de Dios, en las cosas en el cielo. Estamos más enfocados en las cosas materiales. Ese no era Abraham, no porque no podía. Dice acá que lo único que compró fue esta tumba y él iba de lugar en lugar. Y la tierra que ha recibido fue por fe. Con suerte, a estas alturas te has dado cuenta de que en lugar de buscar tu propósito, con suerte has estado a estas alturas te has dado cuenta de que en lugar de buscar tu propósito, en vez de buscar tu propósito, que hay muchos que predican eso, ¿cuál es buscar tu propósito? Busca su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y es que ninguno perezca. ¿Estás listo para seguir a Dios, sus promesas y su propósito para tu vida? Puede que no sea de color de rosa o fácil. No quiere decir que va a ser fácil. Si quieres responder en fe a caminar con Dios, no quiere decir que la vida va a ser fácil. Mira lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas trabajan juntas para los que aman a Dios. Muchos nada más leen el principio de eso. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. No, pero no es para el bien de todos. No.
dispone todas las cosas para el bien a los que aman a Dios. Él te ha elegido. No sabes si Él te ha elegido. Si estás escuchando ahora, Él te está hablando, te está llamando. No sabes si Él te ha elegido, entonces seas como Abraham y responde con fe hoy. Si estás escuchando este mensaje, Él te está hablando. En lugar de encontrar tu propósito, busca el propósito de Dios y seas como José. Pídele a Dios que esté contigo. Confía en Dios y dale a Dios la gloria. Seas como Esteban, que estés encontrado de gran carácter, lleno del Espíritu Santo y la sabiduría, y Dios te usará para cumplir sus propósitos. El tuyo, el de Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra. Ponemos todo esto en tus manos. Sabemos que estás llamando a alguien ahora, Señor. Estás tocando en el corazón y diciéndole, abre la puerta, quiero usarte. Pero primero, entrégame tu corazón, entrégame tus heridas, arrepiéntete de tu pecado. De pronto aceptaste a Jesús hace mucho tiempo, pero sigues caminando en tu vida vieja. Has caído otra vez a tu pasado. Te has alejado de Dios. Arrepiéntete, que Dios tiene planes para ti, porque Él quiere cumplir su propósito de alcanzar a este mundo. Los tiempos están cortos. Si no has mirado las noticias, si no has mirado alrededor, a donde llamamos el mal bien y el bien mal. Hoy es el día para arrepentirte, para acercarte otra vez a Dios y buscar su propósito en tu vida. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, familia, por entunarse y estar con nosotros. Los alcanzamos la semana que viene, si Dios quiere. Dios me lo